Hola, buenas noches. ¿Cómo están, gente preciosa? Maggi, gracias por conectarte. Qué bueno verte. Gracias a Dios. Aquí estamos, seguimos acompañándonos. Qué bueno. Mario César Mayandía, buenas noches. Qué lindo verte aquí, que estás conectado. Lo mismo Rosalena Mayandía, gracias por conectarse. Buenas noches también para ustedes. Qué rico, ¿verdad? Poder encontrarnos. Hoy un día de un clima casi ya de verano, aunque todavía no estamos en verano, estamos en primavera. Pero saludos. Gracias por conectarse. Bienvenidos a este tiempo virtual de encuentro, de estudio y reflexión de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia alimenta nuestra fe, la Biblia nos ayuda a crecer como discípulos del Señor. Y discípulas. Amén. Vamos a alabar al Señor como siempre. Cantamos una alabanza y decimos algo que los evangelios, a propósito del estudio de los evangelios, comentan, ¿no? Marina Herrera, buenas noches, lindo verte. Es el Señor. Así es, amén. Jesús es nuestro Señor, el Señor del universo. Al único que es digno de recibir. Así es, tú eres único. Honra y gloria, a quien honramos, fuerza y poder. Oh, gracias Dios por tu presencia. A Dios el Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy ministramos gloria. Aleluya. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, sí, Dios. Señor y Rey Jesús. Señor, gracias. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Gracias, gracias. Adoramos Aleluya. tu nombre, nos rendimos a tus pies. Consagramos todo nuestro ser a ti. Señor Jesucristo, tú eres el Señor de la iglesia, el Señor del mundo, el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas. Gracias por tocar la puerta de nuestro corazón un día y pedir entrar. Señor, que esta noche tú puedas tocar nuestros corazones, que te podamos dejar entrar también. Aleluya, gracias. Amén. Dios. Amén. Qué bueno que podamos hacer una pausa como comunidad de amigos, como comunidad que se acompaña a mitad de semana y poder adorar a Dios juntos y poder continuar en este tiempo de estudio que tenemos cada miércoles. Y como puse en el aviso, seguimos recorriendo el fascinante mensaje, mundo de los evangelios, ¿verdad? Entonces hicimos una introducción porque son 4 los evangelios y hemos hablado después del evangelio según San Mateo,
La semana pasada hablamos del Evangelio según Marcos y hoy nos toca hablar del Evangelio según Lucas. Este Evangelio, el Evangelio de Lucas, es uno de mis favoritos realmente. Y ya voy a decirle más adelante por qué especialmente es uno de mis favoritos. Todos me enseñan, me forman, me dicen, me permiten conocer más y profundizar más mi relación con Jesucristo, a quien sirvo. Pero el Evangelio de Lucas ha robado mi corazón de manera especial. Lucas, ¿qué es Lucas? Lucas es el tercer Evangelio. De los 4 es el tercero y el más extenso, porque recuerden, son 4. Vamos en el tercero hoy. Entonces el Evangelio según San Lucas y es el más extenso. Aunque tiene 24 capítulos, Mateo tiene 28, pero es extenso. Pero es extenso, ¿verdad? Entonces es uno de los evangelios más largos, ¿no? Comparativamente incluso a Marcos. Pero bueno, narra, ¿qué es lo que contiene el Evangelio según Lucas? El Evangelio según Lucas narra la vida de Jesús de Nazaret, su ministerio, su muerte, su resurrección y llega inclusive a la ascensión, ¿no? Entonces, desde el nacimiento hasta la ascensión de Jesús en el capítulo 24. Así es como empieza Lucas y así es como termina. Toda la vida de Jesús está contenida allí en este hermoso evangelio, ¿verdad? Entonces, Lucas es escrito por el mismo autor del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas y Hechos es como un solo libro, una sola obra dividida en 2 partes. Una sería una obra, el Evangelio según San Lucas, y el segundo sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden, uno solo histórico. En 2 partes, podríamos decir, ¿no? Entonces, 2 tomos de un en solo. 2 tomos de una sola enciclopedia. Aunque esa palabra creo que se usa poco ahora, pero ahí están. Escritos por Lucas, más o menos, se dice que entre los años... en los años 70 a 90 después de Cristo es escrito este evangelio. Entonces, Lucas, ¿quién es Lucas? Lucas es un médico, una persona educada, un académico, podríamos decir hoy, griego él también, y que justamente escribe para la comunidad griega, ¿no? O gentil de su tiempo. Así que podríamos decir que Lucas tiene, en términos modernos, un hombre de muy buena educación, ¿verdad? Médico de profesión y compañero en el segundo viaje misionero de Pablo. Eso también es importante resaltarlo. Y probablemente Lucas viajaba con Pablo sirviéndole como su médico y como ayudante también. ¿A quién se dirige Lucas? El Evangelio según San Lucas. Como los demás evangelios son para todos, ¿verdad? Para todas. Es para nosotros también, los cristianos de este siglo. Pero es importante aclarar que Lucas pone como destinatario al mismo que pone... en el libro de los Hechos, a un tal Teófilo, ¿verdad? Porque los 2 libros contienen el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo literario, el mismo destinatario y el mismo autor. ¿Quién es Teófilo? Voy a leer esa parte, por favor. La introducción. Uh-huh. Dice Lucas en su evangelio: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Aquí está dando una reseña de que habían muchos evangelios, habían muchas personas que escribieron evangelios, pero que con el tiempo la iglesia escogió 4
¿no? Entonces, eran los que se iban a quedar y que se les da el nombre de canónicos, ¿no? Que entraron al canon, que era lo que cumplían las regulaciones estipuladas para que sean parte del libro sagrado nuestro. Entonces en Lucas dice, hay muchos que han intentado, y él dice, yo también, ¿no? Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Es decir, Lucas se dirige a un tal Teófilo, que parece que era un noble, un agente importante, un funcionario, ¿verdad? Excelentísimo era un título que se le daba a un gobernador romano. Ajá. Entonces, aunque el propósito es darle una reseña histórica a un amigo, pero obviamente es universal el Evangelio, ¿no? Alcanza para nosotros. Dijimos la semana pasada que uno de los propósitos de escribir, de poder tenerlo en algo material, porque hasta entonces solamente se conocían los dichos de Jesús y pasaban oralmente, se repetían y se podían compartir, pero llegó la necesidad para poder enseñar, para poder avanzar en el discipulado. Y de mantener una sola enseñanza, ¿verdad? Como que todos pudiéramos tener acceso a un mismo mensaje, ¿no? Y claro, ahora, dijimos también, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, que Mateo, el propósito del evangelista Mateo como judío era escribir a los judíos, por eso usa pasajes del Antiguo Testamento con las que un judío está familiarizado. Uh-huh. Marcos escribe para los romanos, porque él era romano también, y tiene también sus particularidades. Ahora, Lucas, obviamente, al ser griego, y hablan de un estilo muy fino por la educación. Recordemos que entre los discípulos del Señor habían personas de todas las profesiones, e incluso personas que no tenían una educación formal, como Pedro y Juan, ¿no? Eran pescadores. Pero Lucas es uno de los más que más resalta por su estilo, dado que era una persona preparada, un profesional. Entonces, Lucas enfatiza que el Evangelio es para todos. Cuando hace la anunciación de los ángeles que ha nacido Jesús, dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Y habla del mensaje que es para las personas de buena voluntad, para todos, ¿no? Hay una perspectiva universalista, se dice. Jesús es el Salvador misericordioso que brinda el perdón a toda la humanidad. Así es. Y Lucas tiene particularidades, como se dijo que los otros evangelios también. Entonces queremos recorrer esas particularidades que lo hacen único y diferente a este evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque queremos despertar el interés de leer estos evangelios. Por favor, léanlo. Yo lo he leído varias veces y es fascinante y uno como que descubre nuevas cosas. Pero una de las particularidades o características del evangelio es que es el evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. Es el evangelio que habla y resalta la misericordia y la ternura de Dios. Y la verdad que ese mensaje de ese Dios tierno es el que me cautiva, porque creo que si hay algo de necesidad en el mundo, en las relaciones humanas, es justamente la ternura. Y especialmente cuando se ha quitado, de alguna manera se le ha negado, se le ha reprimido al varón de ser tierno. Y aquí tenemos a un Dios, ¿verdad? Y a un Jesús que es tierno, que se acerca a los más desvalidos. Habla de eso básicamente, la misericordia y la ternura de Dios. Y cuando hablo de que es de los grandes perdones, en este evangelio, por ejemplo, aparece la parábola del hijo pródigo. Es el único evangelio. ¿Qué mejor parábola para hablar de esos grandes perdones, esa reconciliación que traspasa todo
absolutamente todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado una predicación del hijo pródigo? Y cada vez nos habla y nos refresca y nos anima, ¿verdad? Aunque la hayamos escuchado miles de veces ya quizá nosotros de tanto tiempo. Pero siempre hay un mensaje trascendente. Totalmente, ¿no? Que toca nuestro corazón y nos invita a pensar nuevamente en Es como un diamante que tiene facetas hermosas. Una parábola tiene facetas hermosas también para poder resaltar cada vez que uno puede predicarlo. Otra de las características de Lucas es que allí aparecen noticias, podríamos decir, que no aparecen en otros evangelios, ¿verdad? Que son únicas de este evangelio. Y una de ellas, por ejemplo, es que Lucas es el único que habla de la niñez de Jesús. Y podemos hablar en el 2:52, si puedes leer, por favor. Porque siempre se ha hablado del misterio de decir qué pasó con Jesús desde los 12 hasta los 30 años. Que es cuando aparece a su vida 18 pública, años, ¿no?, de ¿no? silencio en que se ha especulado y se ha escrito cosas, pero Lucas lo resume en el verso 52. Escuchemos lo que dice. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Qué hermoso, ¿no? Que nos permite, si no en detalles, pero sí, a diferencia de una información que no dan los otros evangelios, de saber que Jesús creció como tú y yo, ¿verdad? Claro. Espiritualmente, intelectualmente, socialmente. En todas las áreas, ¿no? Como Claro. todos los seres humanos que necesitamos. Lamentablemente a veces se enfoca uno en una área y pone toda su fuerza y su energía, o padres en una área de la vida de sus hijos, pero lo cierto es que los seres humanos somos más que este cuerpo físico. Tenemos una mente, tenemos un espíritu, y todas las áreas debemos cuidarlas, nutrirlas, desarrollarlas, empoderarlas y con todo nuestro ser servir al Señor y servir a nuestro prójimo. Otro relato que es característico del Evangelio de Lucas son las apariciones de Jesús, que están llenas de detalles que no aparecen en otros evangelios. Y una de ellas, por ejemplo, es el llamado encuentro de Jesús después de haber resucitado con los caminantes de Emaús, ¿verdad? Ese es único, ese es pasaje. único en este Relato evangelio, ¿verdad? de Este Lucas. relato, en esas apariciones que Jesús hace y que realmente hay detalles que nos llaman la atención. Entonces, en ese sentido, hay algunas particularidades. Estamos hablando de el evangelio de la misericordia y de los grandes perdones, la niñez de Jesús, esta aparición con esos detalles del encuentro con sus discípulos, ¿verdad? En lo que se llama los caminantes de Emaús. Otra particularidades únicas del Evangelio de Lucas, y que también es parte del libro de los Hechos, es el énfasis en la persona del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, los grandes comentaristas han dicho que en vez de ser los Hechos de los Apóstoles, tendrían que ser llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque hay una presencia constante desde Pentecostés y la manifestación constante del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ahora, en el Evangelio de Lucas, en su Evangelio, Lucas justamente habla de esa presencia del Espíritu de Dios. Él dice, por ejemplo, que es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto, ¿no?, cuando es tentado. Luego dice que es el Espíritu cuando él se manifiesta y comienza su ministerio en la sinagoga y lee el profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Espíritu Santo que guía, dirige a proclamar el reino. En Lucas 4:14 dice el verso que voy a leer. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Entonces, el énfasis como en el Espíritu Santo como una de las particularidades. Otra más es que es el único que cuenta la visita del ángel a Zacarías y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Es el único que cuenta el viaje de María y José a Belén y del lugar del nacimiento
de Jesús. Otra particularidad es que es el evangelio de la oración. Qué rico, ¿verdad? De la oración. Aquí aparecen a Jesús orando, ¿verdad? Jesús como una persona de oración, enseñándole a sus discípulos a orar, ¿recuerdan? La oración del Padre Nuestro, Maestro, enséñanos a orar, esta oración que es nuestra oración modelo para nosotros los cristianos ahora. Presenta ejemplos de oración de María, de Zacarías, la oración en el Getsemaní, la oración en la cruz cuando está ahí siendo crucificado, ¿verdad? Entonces, es el evangelio de la oración. También es el evangelio donde, como dijiste tú, el evangelio del Espíritu Santo, pero es como el fruto de la oración es el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, cuando tú oras, entonces esa oración da como fruto que el Espíritu Santo que mora en nosotros tenga un espacio donde para que haga la obra en nosotros primero, ¿verdad? Desde adentro y hacia afuera, porque así es, ¿verdad? Es desde el mundo interior nuestro que se manifiesta este mundo exterior en el cual vivimos, somos y servimos también. Y otra de las características, y es porque, ahora les voy a decir, es mi favorito, es porque este evangelio pone un énfasis en las mujeres, en el papel de las mujeres, en hacerlas, diría yo, visibles. Hace visibles a las mujeres. Entonces, las menciona como ningún otro evangelio. Imagínense que la palabra mujeres aparece 40 veces en este evangelio. Es mayor que cualquier otro. Se dice que en el evangelio de Marcos 15 veces, en el evangelio de Juan 24, en el evangelio de Mateo 32, un poco cerca, pero aquí aparecen 40 veces. Entonces le da visibilidad a las mujeres y eso es riquísimo, ¿no? Porque en un mundo en que la mujer no era tomada en cuenta, entonces mencionar a las mujeres es como trabajar en contra del mensaje social, tanto de la cultura romana, griega, del mundo judío inclusive, y en comparación a los otros evangelios, Lucas es quien más las visibiliza, ¿no? Entonces, incluso Lucas presenta, como se acaba de decir también, esto de Jesús. Lucas narra la aparición del ángel a las mujeres que van a la tumba de Jesús, ¿no? Y les da a conocer que no está allí Jesús en la tumba, sino que ha resucitado. Vayan y cuéntenlo. Y son ellas, ¿no?, las que son las portadoras de las noticias, de la buena noticia, del evangelio, de la resurrección de nuestro Señor a los 11 discípulos y a las demás personas, ¿no? Entonces, ahí se menciona María Magdalena, María la madre de Jacobo, Juana de Chuza, mujeres que se visibilizan en Lucas 8, Lucas 8. Juana, mujer de Chuza. Juana, mujer de Chuza, ¿no? Un intendente, Chuza es un intendente, un oficial una autoridad. Una autoridad, diríamos. Entonces, ahí están estas mujeres que Lucas menciona, ¿verdad? Y que ellas son de alguna manera estas discípulas de Jesús, que Lucas las rescata, las visibiliza, las empodera, las reconoce como portadoras del evangelio y de esta noticia que, como dije en uno de mis sermones hace 2 semanas, una de las noticias que impactaron al mundo entero, a la historia de la humanidad y que siguen impactando, que fue la noticia de la resurrección de nuestro Señor. En sus relatos participan varias mujeres. Están, por ejemplo, Marta y María, ¿se acuerdan? En que Marta está afanada en hacer las cosas de la casa, pero María escoge la buena parte que no será quitada, dice en el Evangelio. Lo mencioné en el sermón del Día de la Madre, ¿no? Claro, porque ella es la que decide escuchar a Jesús. Que Jesús dice, es más importante
escuchar a Jesús, sus enseñanzas, que las labores domésticas. No quiere decir que las labores domésticas no son importantes, pero si ponemos en balanza, eso es para un poco llamarnos la atención. Entonces, esos detalles que parecen, pueden pasar a veces desapercibidos, son importantes, porque es Lucas quien narra a la viuda y el juez injusto, la mujer que busca la moneda perdida, por ejemplo, ¿no? Y cuando la encuentra se alegra. Entonces, el mensaje, y otro detalle, otra particularidad del evangelista Lucas, es que alterna en sus mensajes, hombres y mujeres, ¿no? De personajes masculinos y personajes femeninos, y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual está diciendo que hombres y mujeres son capaces de decidir seguir a Cristo, ¿no? Que tienen la posibilidad de ser discípulas y discípulos del Señor. De alguna manera es un mensaje poderoso, transformador, ¿no? Innovador. En el reino de Dios las cosas son diferentes a lo que el mundo, la sociedad de aquel entonces dictaba, ¿verdad? Entonces, claro, las relaciones... Estaba diciendo que el cristianismo no es una religión solo de hombres, sino... Donde hombres y mujeres tenemos el mismo valor. Exactamente. Y somos reconocidos, tenemos las mismas capacidades. Sí somos diferentes porque somos... Hombres y mujeres somos diferentes en muchas cosas, pero en valor como seres humanos y en capacidad y en la posibilidad que Dios les da en el reino, tienen el mismo lugar, la misma dignidad, diría yo, ¿no? Y también algo hermoso, característico del Evangelio de Lucas, es que empieza y termina con las palabras que invitan al gozo. El gozo no como esa alegría de que todo va bien y bueno, pues no hay problema y qué bien. No, el gozo es ese gozo que tiene que ver más con la paz, con el bienestar, con la seguridad que Dios está con nosotros, pase lo que pase, y que si hay momentos de llanto y en la vida, de dolor, pero que en medio de todo sabemos que no estamos solos, que tenemos la fortaleza y que podemos seguir adelante con entusiasmo en la vida. Entonces, el Evangelio comienza y finaliza con gozo. Déjenme ver en el 1.14. En el 1.14, miren lo que dice. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, ¿no? Entonces habla del nacimiento de Juan el Bautista, perdón, ¿no? Cuando le da la noticia el ángel a Elizabeth y a Zacarías. Entonces se regocijarán del nacimiento, hablando del nacimiento de Juan el Bautista, el primo de Jesús, que más adelante lo bautizaría a Jesús. Pero en el 24... Eso fue algo que notamos en Mateo, ¿se acuerdan? Sí. El primero y el último capítulo hay una palabra, hay un mensaje. Que como que se mantiene el hilo, ¿no? Del comienzo del Evangelio al terminar, y aquí también ese Marcos hilo. También lo vimos la semana pasada. Sí, ese hilo, ¿no? Que tiene que ver con el gozo, 24, 51 y 52. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Está hablando de Jesús cuando su ascensión, ¿verdad? Y dice, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría o gran gozo, dice en otra versión. Se traduce y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ese gozo se expresaba en una vida de servicio y de adoración a Dios por parte de sus seguidores, ¿no? Entonces, y así es como termina el Evangelio de Lucas, hablando que los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo para esperar la llegada, la promesa del Padre, ¿verdad? Que sería la llegada del Espíritu Santo. Esas particularidades hacen justamente que cada evangelio tenga su propia riqueza, tenga su propia perspectiva. Ajá. De Jesús y los relatos y las historias narradas en estilos diferentes, pero siempre tratando de despertar la fe
del mundo de aquel entonces y de hoy también, porque siguen siendo hermosos relatos, ¿no? La semana pasada les compartía de que Gabriela Mistral, una Nobel de literatura, escritora, poeta, porque algunos no aceptan el término poetisa, dicen que es rebajar, habla de la belleza de los evangelios y ella se inspiraba. Y también justo esta semana leyendo sobre Lucas justamente, hay un poema de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, un poema llamado Lucas 23. Y él, en el capítulo 23 hay el relato de 2 ladrones crucificados al lado de Jesús y Jorge Luis Borges hace un poema, y lo pueden encontrar, Lucas 23 se llama, aunque 23 está con números romanos. Lucas 23, un poema de Jorge Luis Borges, donde habla del ladrón que se arrepiente y que recibe el mensaje de Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que te invitamos a leer el Evangelio de San Lucas. Esperamos que hayas despertado el interés. Y que puedas beber y puedas enriquecerte y puedas fortalecerte y sobre todo entender que este Jesús de los Evangelios que nos trajo a un entendimiento nuevo y diferente de Dios, de un Dios cercano, de un Dios compañero, de un Dios caminante, de un Dios compasivo que toca a los intocables, que se acerca a los solitarios, es el Dios en el que tú y yo creemos o estamos invitados a creer si todavía no hemos decidido. Lee Lucas, conoce a Jesús, camina por este fascinante evangelio y deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Y todo lo que está narrado acá realmente es parte de lo que va sucediendo en nuestra propia vida, en diferentes, por supuesto, situaciones y momentos, ¿no? Pero así que te invitamos a eso. Y sí, amén, Lesbia Roldán, el gozo del Señor mi fortaleza es. Así es, hermana. Marta Zúñiga, gracias por conectarte. A veces no sabemos distinguirlo, dice aquí Lesbia. Bueno, Estela Aguilar, qué bueno, espero que estés con Bulmaro allí. Gracias, también muchas bendiciones para ti. Fabiola Matías, desde Perú, qué bueno. Dios te bendiga. Arturo Méndez, desde México, recién casado. Oh, felicitaciones. Se casó hace poco, sí. Felicitaciones a ti y a Nayeli y al niño precioso que Dios les ha dado. Gracias gracias por conectarte. Vamos a orar y tengo 2 anuncios muy importantes para todos ustedes, para todos nosotros. Vamos a orar. Amén. Dios, gracias por esta noche preciosa, por este tiempo de encuentro, por este evangelio en el que hemos podido hoy reflexionar, el evangelio según San Lucas. Así, Señor. Un evangelio fascinante que nos habla, Dios, de ese Dios tierno, misericordioso, perdonador, que reconoce al ser humano por lo que es, creación de Dios, hombres y mujeres con un lugar de dignidad en tu reino, porque en el reino de Dios todo es diferente. Gracias por esta visibilidad y este reconocimiento a nosotras también como hijas de Dios, sí, como discípulas del Señor, como evangelistas dando la gran noticia de la resurrección de nuestro Señor. Gracias por quienes se conectaron. Bendice sus vidas, toca sus mentes, sus almas, sus espíritus, bendice a sus familias, Dios, y también a nosotros, Señor. Sigue acompañándonos en este caminar, Dios, y que tu gozo, como dice mi hermana Lesbia, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo es nuestra fortaleza. Sigo orando por tu sierva María Elena Celada. Sigo orando, Dios, por tantas personas que siguen siendo afectadas por este virus. Señor, por lo que está pasando en el Medio Oriente, por lo que está pasando en Colombia, en nuestros países, Dios. Oh Señor, por la falta de vacunas, de asistencia médica, Señor. Oh Dios, gracias. Y seguimos, Dios,
confiando en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Quiero darles 3 anuncios. Mañana el grupo de oración se reúne 7:30, un tiempo hermoso donde estamos orando por las necesidades del mundo y por las necesidades personales, individuales que nos llegan también. El día sábado, los jóvenes tienen un tiempo de ayuno y oración en la iglesia. Estamos ya reuniéndonos en la iglesia, ustedes saben, con mascarilla y con distancia social, pero allí estamos, de 8 de la mañana al mediodía. Gracias a Ashley Granados, que está coordinando este tiempo juntamente con Kathy Silva y Tai Marcano. Gracias al liderazgo juvenil por este tremendo trabajo que están haciendo. Recuerda, este sábado de 8 al mediodía, ahí reunidos en la iglesia. Y el domingo estaremos celebrando lo que llamamos el Domingo de Pentecostés, que es el día en que recordamos y agradecemos la llegada del Espíritu Santo después que Jesús ascendió a los cielos. Tendremos un servicio hermoso y afuera tendremos un tiempo agradable de tener burbujas y comer un pastel. Así que es el cumpleaños de la iglesia, más o menos. Celebramos el día del nacimiento de la iglesia, que fue el día de Pentecostés. Fue el día de Pentecostés. También el miércoles próximo, este estudio va a volver a las 7:30 de la noche. Ya no 8, sino 7:30 retomamos el horario anterior. Cada miércoles 7:30. Y lo que me faltaba era que el domingo, si es posible vestirte de rojo, es una tradición en la iglesia, si es posible, vestirte de rojo sería muy lindo. Así que gracias por conectarte otra vez, te amo, te extraño, te abrazo.